Macrocosmos y microcosmos. Un motivo para meditar. Por Francisco Nieto. Desde el punto de vista del ocultismo, así como de la ciencia, el Sol es el padre de los planetas del sistema solar. De él nacieron y, por lógica, con él se desintegrarán. A la vez, el Sol también es el sustentador de nuestra vida, gracias a su luz, a su calor, a su vitalidad, etc. Porque su luz hace crecer, su calor hace que el agua se eleve para formar las nubes y la lluvia, su vitalidad la respiramos también de la atmósfera y un sinfín de cosas más que todos sabemos y que se relacionan con la explicación del por qué la Tierra está a la distancia justa que debe estar para que nosotros podamos existir físicamente. La luz del Sol se desprende de la fusión del hidrógeno caliente comprimido con el helio. En realidad es la diferencia de masa, la energía que enciende al Sol. El Sol tiene ciclos de expansión y enfriamiento, y es la fusión la que causa la expansión. Sin embargo, gracias a la gravedad, el Sol no se desintegra en partículas, porque ésta le comprime. Por otro lado, contiene un magnetismo que es el que da, regula y limita la forma y todo lo que hay en el Sol. De hecho, las manchas oscuras son de donde el magnetismo es más fuerte. De parecida manera, y como cualquier ocultista sabe, en nuestro cuerpo físico se manifiestan ciertos hechos como efectos de una serie de aspectos internos que tienen que ver con la inteligencia, con la voluntad, con la sabiduría y con algo superior, pero también invisible, que llamamos espíritu. Si nuestra conciencia fuera la del propio espíritu, comprenderíamos que somos nosotros mismos quienes hemos creado todo, desde lo invisible hasta lo manifestado. Pero nuestra situación actual es la misma que la de una célula de nuestro cuerpo respecto a nosotros como conciencia personal. Es decir, nosotros somos como una célula en el cuerpo manifestado y físico de ese gran ser que llamamos Dios. Toda partícula de vida es parte del creador del medio donde se manifieste dicha partícula. Y toda partícula tiene una conciencia en evolución que es creadora en su propio nivel o mundo donde esté evolucionando. Nuestra partícula de vida ha pasado por infinidad de formas de expresión y ha aprendido a crear en muy diferentes niveles o planos hasta llegar a crear nuestros cuerpos actuales con sus correspondientes energías internas, emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Es más, algún día, aún muy lejano, llegaremos a crear las mismas cosas que crea nuestro Dios, o sea, un sistema solar. Esto, como es lógico, no está dicho para las personas que no conocen o no han profundizado en la filosofía oculta. Está más bien dirigido a las personas que han profundizado en escuelas iniciáticas como la Fraternidad Rosacruz o escuelas como por ejemplo la Teosofía, que explica perfectamente quién es ese gran ser que llamamos Dios, cuál es su creación, dónde estamos nosotros en relación a él, etc. Ya sabemos lo que afirma la ciencia respecto a la formación del sistema solar, pero el ocultista dice que hay algo más. Afirma que el Sol visible procede del Sol invisible y que el origen del invisible es Dios. Este es el mismo caso que lo que ocurre con nuestro cuerpo o el de cualquier animal. Es decir, vemos cuando nuestro cuerpo se ha formado, pero ¿quién va formando progresivamente ese organismo perfecto para que pueda cumplir sus funciones en la vida física?
Para que haya fuego, tiene que haber calor. Y para que haya calor, tiene que haber movimiento o vida. Si el movimiento comenzó en el vacío y frío espacio antes de la manifestación física, como así se afirma, ¿quién lo hizo? ¿Quién comenzó el movimiento? ¿Quién hizo que se produjera el calor? Y para que esta manifestación como sistema solar haya sido y sea perfecta en sus movimientos y no un caos, ¿no ha debido ser ideada por una conciencia previamente lo mismo que idea un inventor algo antes de poner manos a la obra para crearlo físicamente? Nuestro sistema solar se ha formado a partir de una nebulosa de éteres cósmicos, partículas cósmicas, los cuales se han combinado hasta formar los átomos físicos y estos, a su vez, han formado los elementos químicos conocidos a partir de los cuales se forma la materia, sea de la clase que sea. ¿Se puede pensar que todo esto se ha formado por casualidad? Toda esta obra demuestra inteligencia, sabiduría, belleza, amor, arte y ciencia. ¿Qué manos invisibles y qué inmensa sabiduría ha podido crear una obra tan perfecta como se demuestra en los pequeños organismos, así como en los nuestros? Y los sistemas solares, galaxias, planetas con sus satélites equidistantes, etc., pero todo moviéndose en perfecta armonía y equilibrio en su justa distancia. De una nebulosa se forma una galaxia o un sistema solar. De un huevo con un líquido viscoso en su interior se forma un animal. De dos células se forma en el interior de la mujer un nuevo ser. ¿Es tan sabia la naturaleza, cuyo origen dice la ciencia que es la nada? De la nada no se puede sacar nada, y por tanto no puede haber inteligencia creadora ni conciencia en ella. El combustible del Sol es hidrógeno, y cuando los átomos de hidrógeno explotan se produce el plasma solar, el viento solar, que son los millones de partículas de protones y electrones que el Sol manda al espacio cada segundo. Sabemos que nuestros cuerpos tienen unas energías que, a la visión de un clarividente, son un conglomerado de líneas energéticas internas relacionadas con unos centros o chakras que, a su vez, tienen relación con todo lo que somos como personalidad que siente, que piensa y que tiene voluntad. Nosotros, con todo ese conglomerado interno y su manifestación externa, somos algo así como un sistema solar donde todo está relacionado y conectado y donde todo tiene una influencia de uno sobre el otro. Desde la expresión del espíritu hasta que se manifiesta su voluntad como expresión individual consciente, todo está relacionado y comunicado por diferentes elementos internos invisibles a nuestros sentidos. Por tanto, y como ocurre en el sistema solar, lo manifestado es el efecto de lo inmanifestado e invisible, que es donde reside la voluntad y la conciencia. Según la ciencia, el Sol se formó hace miles de millones de años, cuando la gravedad atrajo una nube de materia cósmica. Su núcleo aumentó de densidad y temperatura y el gas y el polvo se fusionaron. Por otro lado, aseguran que hay ciclos vitales en las estrellas. Por ejemplo, la nebulosa del Águila está formado por nubes o ascuas de estrellas que murieron hace tiempo e incluso residuos de lo que fueron planetas y vida. Por consiguiente, se considera que esta nebulosa está en un ciclo o estado de inactividad externa, pero de actividad interna, que en su momento dará como fruto una nueva estrella o sol. En la nebulosa de Orión, compuesta de gas y polvo,
la gravedad ya ha traído esos restos que mencioné anteriormente y ha aprehendido el fuego cósmico. Por consiguiente, están haciendo una estrella. ¿No ocurre lo mismo en nuestro planeta y respecto a los reinos que en él habitan? ¿No ocurre en el microcosmos lo mismo que en el macrocosmos? Todo el universo, incluyendo nuestro planeta, evoluciona, es decir, nace, se desarrolla y muere para dar paso a una nueva forma y vida. Pero, repito, en toda esta manifestación hay conciencia, inteligencia, amor y belleza. El verdadero ser humano es un espíritu cuyo origen, invisible a nuestros ojos físicos, es el propio Dios, nuestro Padre o Creador. Si la planta tuviera una conciencia objetiva del mundo en que vive, se podría preguntar ella misma: ¿cuál es mi origen y de dónde he nacido, que no lo puedo ver? Y aunque supiera que procede de una semilla que no puede ver, también podría preguntarse: ¿quién ha sembrado y alimentado la semilla para que yo nazca y manifieste mi belleza? El verdadero espíritu, origen del hombre como personalidad, es el que se manifiesta a través de la mente, de los sentimientos, deseos y de un cuerpo físico viviente. Nosotros tenemos ciclos de actividad e inactividad, o sea, renacimiento o vida y asimilación de las experiencias o muerte. En un ciclo menor y muy importante para nosotros, también tenemos ciclos de actividad y descanso a través del día de actividad y de la noche de descanso, cuando dormimos. Todo esto hasta que llega el momento en que abandonamos el cuerpo físico, el momento que llamamos muerte. Ese espíritu es quien, a través de la vida individualizada, hace que el cuerpo físico viva hasta que el momento programado de la muerte llega. O sea, cuando hemos resuelto nuestra vida más o menos como se esperaba. A través del renacimiento llegaremos a deshacernos del cuerpo físico y continuaremos nuestro desarrollo en otros cuerpos superiores e invisibles, algo así como he dicho sobre las galaxias antes. Lo mismo que en el macrocosmos, nuestro cuerpo está formado de átomos y elementos químicos que después forman moléculas, células, etc. Sin embargo, la vida inteligente que lo habita es la vida de Dios que, con sus poderes latentes y a través de una involución en la materia y una evolución consciente individual, llegará a ser como su Padre que está en los cielos. La misma vida que animó los cuerpos prehistóricos anima los cuerpos actuales, con la diferencia de que desde entonces y hasta ahora hemos evolucionado muchísimo en sentido intelectual, moral y espiritual. Y las mismas vidas que animan estos cuerpos llegarán a un nivel tan espiritual que utilizaremos cuerpos como los de los ángeles, es decir, de éter y no físicos. Lo mismo que las oleadas de espíritus, nosotros como hijos suyos, diferenciadas por Dios en Él mismo, evolucionan en los planetas, en el sol físico y en el invisible. Asimismo, nuestros espíritus se manifiestan a través de sus cuerpos en cada vida para poder evolucionar a la vez que evolucionan todas las partículas, células, átomos, etc., que les componen. Lo mismo que el Sol tiene ciclos, también el espíritu los tiene, como he dicho antes, renacimiento y muerte. Lo mismo que el Sol tiene una serie de energías magnéticas y fuerzas, también nuestros cuerpos las tienen para poder funcionar cada uno de ellos en su propio mundo, para que nosotros podamos obtener cierto desarrollo en cada vida. Lo mismo que el Sol desprende energías invisibles, también nosotros expulsamos energías
de nuestra aura en forma de sentimientos, deseos, pensamientos o como lo comúnmente llamamos, vibraciones. Lo mismo que la gravedad mantiene unida la materia del Sol, así el cuerpo energético vital nuestro de cada uno mantiene unida la materia del cuerpo físico. Así como se produce en el Sol un plasma solar, también nosotros expulsamos vibraciones de nuestra aura que pueden afectar a los sentimientos y pensamientos de los demás. Lo mismo que el Sol se formó hace millones de años de polvo y gas, también nuestros primeros cuerpos se formaron hace millones de años y pasaron de invisibles a lo que son actualmente según la necesidad de experiencia y desarrollo. Lo mismo que el Sol tiene influencia sobre los planetas, así el espíritu está por encima de sus cuerpos o vehículos y tiene influencia y poder sobre ellos. El Sol está compenetrado por un sistema septenario de mundos, de los cuales el ocultismo afirma que vemos 7 planetas físicos relacionados con ellos y que, a su vez, reciben cierta influencia desde el Sol y desde los mundos superiores al mundo físico para mantener el equilibrio en el sistema solar y en la evolución planetaria tal como se manifiesta en la Tierra. Guiándonos, como anteriormente, por el axioma hermético que dice como es arriba es abajo, y teniendo en cuenta que el Sol representa al espíritu, podemos asegurar que este último tiene influencia sobre sus 7 manifestaciones en los diferentes mundos a través de las cuales el espíritu evoluciona, que son los 4 cuerpos y la Trinidad del espíritu. Pero además, en nuestro propio cuerpo físico también se reciben las influencias superiores a través de los 7 centros principales, normalmente llamados chakras. La filosofía oculta dice que cuando nuestro creador desea manifestarse con una nueva creación, elige cierta parte en el espacio y que su origen es una oscuridad que progresivamente se va haciendo brillante y caliente hasta formar una nebulosa ígnea de la cual se desprenden los gérmenes o núcleos de los planetas para luego condensarse y enfriarse. Si nosotros queremos crear algo, primero lo pensamos, ponemos los correspondientes sentimientos o deseos con la intención de que todo salga bien y después lo creamos físicamente. ¿No es lógico que el origen del sistema solar sea el mismo y haya sido planeado por la conciencia y la inteligencia de Dios? ¿O es que este orden y equilibrio cósmico es fruto de la casualidad y ha salido de la nada? ¿Quién origina el movimiento, el calor, la luz, la gravedad, etcétera, si no ha sido una suprema inteligencia o conciencia divina? Alguien pensará que todo el sistema solar no ha podido ser creado solamente para nosotros. Si una célula, en su diminuta conciencia, estuviera en un órgano determinado de nuestro cuerpo, podría afirmar, refiriéndose al mismo, lo siguiente: este universo es infinito y sin embargo no vivimos nada más que nosotras, las células. Pero sabemos que, además de células, tenemos otros muchos grados de materia en nuestro cuerpo, o formas de vida diminutas, digamos, como también tenemos otros cuerpos de materia más sutil. Entonces, ¿por qué tienen que ser los habitantes del Sol y de los planetas todos como nosotros? O sea, ¿por qué tienen que tener una imagen o un cuerpo físico? ¿Por qué no pueden estar evolucionando otros seres en cuerpos invisibles a nuestros ojos, como lo son nuestros sentimientos o nuestros pensamientos? ¿No se afirma que la vida procede de bacterias y sin embargo hemos llegado al estado actual? Y si toda esta creación fuera como pensamos los ocultistas, o sea, hecha por Dios,
¿no estaríamos dentro de él, como están los personajes de una novela en la mente de su autor? ¿No sería nuestra vida y nuestra conciencia parte de su vida y de su conciencia, como es la vida y la conciencia de la célula parte de la nuestra? Nuestros cuerpos tienen fuerzas de atracción y repulsión, magnetismo, combustible o vitalidad particular como el Sol, en el átomo, etc. Pero, ¿quién ha formado el cuerpo físico? Pues el espíritu, que es creador y aprendiz de Dios. ¿Quién ha formado el sistema solar? Dios, nuestro creador. Nosotros evolucionamos gracias a este cuerpo físico y Dios lo hace a través de su manifestación del sistema solar, que es su cuerpo físico de expresión. Nosotros llegaremos a ser creadores mucho más perfectos que hoy, y Dios, después de esta manifestación, de esta creación, donde están evolucionando o estamos evolucionando una serie de jerarquías, entonces será creador de un ciclo superior, quizás de una galaxia. Nosotros facilitamos la evolución a las células y Él nos facilita la evolución en su cuerpo o sistema solar. Nosotros dejamos el cuerpo físico para pasar a un estado de inactividad física y descanso, pero a la vez para prepararnos para un nuevo renacimiento, donde progresaremos más. Dios hará eso mismo cuando su creación llegue a la perfección y asimile sus frutos. Cuando llegue a su fin el sistema solar, más o menos se calcula que dentro de 3 billones de años, es muy posible que el Sol pierda el equilibrio, que el hidrógeno se mueva hacia el borde del Sol, que el núcleo arda más hasta producir un gran resplandor, que aumente de tamaño, que los planetas se consuman y se alejen del Sol, que las ráfagas solares afecten a los planetas, puede que de Saturno solo quede el núcleo, que el hielo de los planetas se derrita y se convierta en vapor, que la Luna Europa eclipse a Júpiter, etc. Un sinfín de cosas. El sistema solar será irreconocible. El Sol se irá devorando a sí mismo y solo se verá una pequeña mancha blanca que arrojará inmensas oleadas de polvo que se extenderá sobre los planetas. Pero al final, esta materia o cenizas solares formarán parte de otra estrella. ¿Qué ocurre con el cuerpo físico cuando lo abandonamos en el momento de la muerte? ¿No es un caos? Sobre todo en el caso de las células, es como si se volvieran locas, se desintegra y a partir de ahí ya es dicho caos. No, al final de cuentas, ¿no vuelve la materia de cada cuerpo al mundo al que corresponde para formar parte de otros cuerpos que utilizarán otros espíritus? Por supuesto que sí. Creo que tenemos motivos para creer en la Biblia cuando afirma que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y por otro lado también que tenemos un cuerpo material y otro espiritual.